Mi nombre es Sergio Tach Munibe Coukle, soy del segundo E de la preparatoria IEU. Bueno, el objetivo de esta entrevista es ver cómo es un profesionista, cómo vive y cómo fue su vida al estudiar la carrera de matemáticas, en este caso en la UNAM. Por favor, ¿me podrías confirmar tu nombre, tu edad y a qué te ocupas actualmente? Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda, tengo 34 años de edad y actualmente soy una especie de empresario. Un gusto, Héctor. Bueno, comencemos con las preguntas. ¿Qué te motivó a estudiar esta carrera? Bueno, eso es una pregunta difícil, muchas veces me la han hecho. ¿Qué me motivó a hacer mi vida a partir de las matemáticas? Siempre me llamó la atención el pensamiento lógico, el razonamiento lógico, el buscar la verdad estructural de las cosas, que no solamente es buscar la verdad por el simple hecho de la verdad, sino los métodos de cómo llegar a ella, cómo realizar los razonamientos lógicos deductivos, pero a partir de lo que llamo la verdad estructural. Entonces, pues siempre me llamó, nunca fui bueno, de niño nunca fui bueno en matemáticas, pero siempre me llamó mucho la atención y ya estando en la preparatoria, desde la secundaria más o menos como a los 14, 15 años, empecé a agarrar mucho gusto por estudiarlas y fue cuando empecé a despegar ya en este mundo. Gracias. Igual concuerdo contigo, ya que mi motivo es siempre me ha gustado encontrar el pensamiento lógico en las cosas, lograr una buena conclusión. Pero bueno, la segunda pregunta es, durante tu carrera, ¿fue difícil o pesada haberla estudiado? Pues mira, en cuanto a esa segunda pregunta, sí debo comentarte que soy un caso bastante particular porque en realidad no fue difícil realmente para mí la carrera de matemáticas, a diferencia de como sucede con la mayoría de las personas. La particularidad que tuve fue que mi último año de preparatoria me dediqué a las Olimpiadas de Matemáticas y entonces eso me dio muchísimo potencial durante la licenciatura, así que la licenciatura básicamente la pasé durmiendo. Incluso la terminé con 9.81 de promedio, fue el promedio más alto de mi generación, pero en realidad no la sufrí. Sí te encuentras con problemáticas, de pronto problemáticas propias de la vida, ¿no? Cuando vienes de una familia con no tantos recursos, entonces sabes que no vas a poder comprar los grandes libros, no vas a contar con computadora, con internet, no vas a contar con muchas cosas. Al menos así en mis tiempos, ya hoy en día ya hay mucho más acceso a eso. Pero en ese sentido sí te vas topando con dificultades técnicas más que nada. Oh, que no puedes comprar ciertas cosas, no puedes tener, a veces no teníamos ni para poderme comprar una libreta para poder escribir, entonces tenía que utilizar una libreta para todas las materias que llevaba durante el semestre. Pero digamos que esas son las dificultades. Obviamente también te encuentras el ambiente física matemática es un ambiente muy bohemio, muy bohemio. ¿Qué quiero decir con esto? Que estás rodeado de amigos intelectuales que gusta de la bebida, gusta de la salida, gusta de la fiesta, y esas cosas sí te van jalando. Entonces eso también es una dificultad, que a veces tienes que llegar mal a la clase, a veces prefieres volarte una clase en lugar de entrar para irte a la fiesta con los amigos. O sea, es esa dificultad, pero una dificultad intelectual como tal realmente no la sentí sino hasta que realicé mi tesis al final. Pero una dificultad como tal intelectualmente hablando, yo la pondría al mismo nivel que cualquier otra carrera, aunque, como te repito, soy un caso muy particular. Tuve 10 de promedio durante los primeros 3 años de la carrera. No saqué ni un solo 9, entonces me refiero a esa partecita muy particular. Gracias por los datos. Es impresionante que haya gente como tú que logre tener un buen promedio en una carrera que, según varias personas me han comentado, es muy difícil, incluso que han llegado a reprobar. Pero bueno, la tercera pregunta es, ¿cuáles han sido tus mayores logros académicos y reconocimientos? Bueno, esos son varios. Te podría decir, por ejemplo, así de los que recuerdo mientras estudiaba la licenciatura,
Fui el primero en exponer 7 conferencias, el primero, y tengo la impresión de que soy el único que ha expuesto 7 conferencias durante una semana solamente en un solo evento del Congreso Nacional de Matemáticas. Nadie ha expuesto tantas veces como yo. Esa es una medalla de bronce a nivel iberoamericano en Olimpiada Universitaria de Matemáticas. Por ahí de 2009 en Colombia gané medalla de bronce. Varios premios nacionales. A bote pronto se me recuerda segundo lugar nacional en el concurso de matemáticas Pierre Fermat del Politécnico Nacional. Eso habrá sido por ahí de 2009 o 2010, algo así. No recuerdo, pero sí, definitivamente varios concursos durante mi etapa de licenciatura me dio por participar en muchos eventos nacionales e internacionales. Y esto que te comentaba de varias conferencias en congresos nacionales. La verdad sí me quedé impresionado que hayas concursado y hayas hecho 7 conferencias. Es algo muy impresionante. Y bueno, sí sentí parte del orgullo ya que representaste a México en las competencias iberoamericanas. Felicidades. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿por qué es importante estudiar esta carrera? Mira, actualmente hay un boom. No te voy a hablar de toda la historia o la respuesta clásica que te daría un matemático acerca de la importancia que tiene la matemática dentro de la sociedad, pero directamente hoy en día todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, con análisis estadístico avanzado, entendimiento de la información. Tú siempre que tengas información de cualquier tema vas a tener una ventaja. Siempre, siempre, siempre. Y te resulta que los mejores entrenados, las personas con mejor preparación para poder comprender, manipular, manejar, dar a conocer, presentar, transformar la información como tal, son los matemáticos, las personas que están muy cercanas a esta ciencia. Entonces la importancia hoy en día de estudiar matemáticas, de estudiar una licenciatura al menos en matemáticas, es esa, que en un futuro, y lo estamos viendo en este momento con lo de la pandemia, los trabajos clásicos en los que era necesario estar presente, estar, pues sí, físicamente estar presente para realizarlos, están decayendo. Entonces lo que se necesita realmente hoy en día son científicos, es gente que pueda trabajar con la información, que pueda dar a conocer información, manipularla y transformarla, que es justamente lo que es un científico de datos, desde el punto de vista matemático. O sea, una ingeniería, un software, una licenciatura en computación, cosas así, te pueden llegar a servir, sí te pueden llegar a servir, pero el matemático es el que tiene el ambiente, ya digamos, de origen, el que ya por sí mismo, por sí solo, ya está entrenado, ya tiene una preparación previa para hacer todo ese tipo de cosas. Aun cuando no te especialices en esas áreas, vas a poder concentrarte en cualquier campo, prácticamente en cualquier disciplina del conocimiento humano. La semana pasada, por ejemplo, me contactaron para ayudar con unos modelos biológicos de crecimiento de unas especies en unos bosques, cosa que yo en mi vida pues nunca he trabajado con modelos biológicos, y de todos modos fue un problema que hasta cierto punto fue sencillo de resolver. Porque aunque no estás empapado de toda la información que van a tener las otras áreas del conocimiento, sabes pensar, sabes transformar la información, y eso es algo que únicamente la matemática te lo da. Sí, me gustó mucho tu respuesta y sí, como dices, la matemática te ayuda a transformar la información con pocos datos y creo que es la mejor forma de describir por qué es importante estudiar esta carrera. Bueno, ya entrando en el campo laboral y bueno, esto dice la siguiente pregunta, ¿cuál es el campo laboral de esta profesión? Pues mira, es bastante, dependiendo del grado de especialización que tengas. O sea, te puedo decir, por ejemplo, una licenciatura en matemáticas, al menos aquí en México, te alcanza para dar clases en una preparatoria, si bien te va en una universidad, en alguna facultad de ingeniería, pero no aspiras a mucho con la pura licenciatura. Como te decía, requiere también mucho de tu grado de especialidad. Por ejemplo, yo, por ejemplo, que tengo, estoy a punto de terminar el doctorado, sí he tenido muchas más puertas abiertas. Ahora, la cuestión es la docencia. Un 90% de los matemáticos, de las personas que estudian matemáticas, se dedican a la docencia, pero la gama para trabajar es bastante amplia. Tienes, por ejemplo,
Puedes hacer investigación. Aquí en México hay centros de investigación especializados en matemáticas, como el CIMAT de Guanajuato. Tienes, por ejemplo, cuestiones de seguridad, también seguridad industrial, seguridad empresarial. Porque a final de cuentas, como te había dicho hace un par de respuestas, la matemática como tal la debes comprender como el estudio de las estructuras, el estudio lógico sistemático de las estructuras como tal. Utilizamos mucho los números porque te forman una estructura muy rica, pero en realidad el entrenamiento de un matemático es el estudio de dominar estructuras. Entonces siempre que tengas algún tipo de estructura vas a tener un problema ahí para resolver. Por eso puedes entrar en cuestiones de seguridad, puedes trabajar como estadístico, puedes trabajar como analista de datos, como hoy en día hay un trabajo muy famoso, se llama Business Intelligence, algo así como inteligencia de negocios, pero la traducción en español es un poquito más extraña. Es una especie de ejecutivo de negocios, que es más o menos en lo que ando metido yo. Y tienes muchísimo, hay mucho donde trabajar, sistemas de computación, o sea, hay muchísimo. A lo mejor aquí en México no, si no te sabes vender. Si te sabes vender, sí puedes conseguir unos trabajos muy, muy buenos. Pero en general la gama es tan amplia, es muy, muy amplia, que yo creo ninguna otra carrera tiene una facilidad de adaptación tan alta como la tienen las matemáticas. Aunque, otra vez, no olvides, depende mucho de tu especialización. O sea, con una licenciatura en matemáticas no va a bastar. Necesitas hacer posgrados al menos. Muchas gracias. Sí, había visto que la mayoría de los matemáticos se dedican aquí en México a la docencia, pero ya con lo que me dijiste que con posgrados se abre más el campo laboral. Pero bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Te gustó o no te gustó? Y otros que hayas tenido. Pues mira, comencé como docente ya hace 11 años, por ahí de 2010 creo, 2009 más o menos, ya tiene buen rato que empecé como docente. Fue mi primer trabajo formal. Empecé como docente en una preparatoria aquí en la ciudad de Puebla. Y así seguí varios años, fui avanzando de niveles. O sea, empecé con preparatoria, secundaria, y ya llegó el momento en el que era profesor de universidad en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, que fue en donde hice, por cierto, los posgrados. Y así me continué hasta que terminé la maestría. Terminando la maestría, trabajé un poquito en una consultora, Infinix se llamaba, ya ahorita ya desapareció esa consultora, pero estuve por ahí haciendo unos trabajos financieros. Después estuve en el INEGI, en la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Ahí estuve como jefe de departamento de diseño e implementación de estadísticas, de modelos estadísticos. Básicamente lo que hacía cuando tú veías hace cosa de 5 o 6 años, cuando veías las noticias y veías los índices de delincuencia, de victimización, percepción de la seguridad a nivel nacional, cuando en las noticias decían que ocurrieron tantos delitos, tantas víctimas, tipo de delito, etcétera, era yo el que hacía esos cálculos. Y ya actualmente pues fundé mi propia empresa de ciencia de datos, que es en lo que actualmente me muevo. Muy interesante los últimos trabajos que me avisaste y bueno, también suerte con tu empresa. Y bueno, de hecho la siguiente pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué es lo más interesante de tu trabajo actual y de otros trabajos que hayas tenido como matemático? Fíjate que eso no lo había pensado, ¿eh? ¿Qué sería lo más interesante? Hay muchas cosas que te van llamando la atención. Por ejemplo, bueno, yo en lo particular no me dedico a la estadística, no me especialicé en estadística. Yo me especialicé en un área de las matemáticas que se llama análisis matemático, teoría de operadores y análisis funcional, que casi no tiene que ver con estadística, casi no. Ahora, lo que hago actualmente en la primera parte de mi proyecto, de la empresa que fundé, tiene que ver con un perfil de docencia también. Básicamente lo que hago es entrenar científicos de datos. Por razones personales, en ese momento no estoy ejerciendo como tal, como científico de datos, pero me dedico a esta parte de cierta forma, no exactamente, pero de cierta forma a este perfil docente.
Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque la misma necesidad de ir enseñando ciencia de datos, que básicamente es estadística avanzada, me ha llevado a reconocer nuevamente, o sea, es algo que reconoces desde tus primeros pasos en la matemática, pero que en este momento le tomo más valor ya con la madurez que tengo, que es el cómo se conectan varias áreas de las matemáticas que en principio no tienen nada que ver. Te repito, mi área de especialidad desde la licenciatura, la maestría y el doctorado ha sido análisis funcional, que tiene muy poco que ver con estadística, básicamente no tiene nada que ver con estadística, y sin embargo mi trabajo es de estadístico profesional. ¿Cómo es que lo empecé a ligar? Bueno, básicamente en los últimos cursos que he impartido mediante la empresa, he estado descubriendo que sí hay muchas conexiones, muchas conexiones dentro de áreas de la matemática que no tiene que ver una con la otra. Entonces, sobre todo eso es lo que más me ha llamado la atención, el ver. O sea, no olvidemos, en este momento me estoy dedicando a la empresa, pero no olvidemos que soy un matemático teórico. Soy al final del día, sigo siendo un matemático, una persona que se dedica a las matemáticas en abstracto. Entonces me llama muchísimo la atención cómo diferentes tipos de matemáticas se pueden ir interconectando, áreas a lo mejor no las conoces, ¿no? Son áreas ya más avanzadas, áreas como la topología que integran a la estadística, por qué los intervalos de confianza de un estadístico son intervalos abiertos, bueno, tiene sus razones topológicas, cómo resolver un método de mínimos cuadrados, bueno, tiene sus razones de análisis funcional, de espacios de Hilbert. Entonces, es muy bonito, o sea, es parte de lo que no me ha terminado de maravillar del mundo de las matemáticas, cómo es que se van interconectando muchas de los conocimientos abstractos que uno va aprendiendo, cómo se pueden ir integrando para un área a la cual nunca te has dedicado. Cosa que no te creas, o sea, desde el INEGI ya lo notábamos. Cuando estuve trabajando en INEGI, el equipo de matemáticos con el que trabajaba éramos cerca de 15 matemáticos. Y ninguno de los 15 era especialista en estadística. Sin embargo, los 15 nos dedicábamos a hacer análisis estadísticos. Teníamos gente de geometría diferencial, gente de ecuaciones diferenciales, gente de topología. O sea, cosas que no tienen en principio nada que ver con la estadística, lo cual enriquecía muchísimo el trabajo, porque entonces tenías una gama muy amplia de opiniones de diferentes tipos de matemáticos sobre cómo abordar un problema, y eso es algo que si te dedicas de lleno a esta ciencia, a esta área, te va a seguir sorprendiendo toda tu vida. O sea, el hecho de que veas que aunque seas especialista en un tema, siempre vas a requerir de tomar conocimiento de alguna otra área de la misma matemática. O sea, es muy profundo. Y repito, o sea, no sé la verdad cómo, si este tipo de fenómenos se dé en otras áreas, pero aquí en matemáticas es muy marcado. Muy interesante lo que me dijiste y bueno, también ya de verdad nunca lo había pensado. Pero bueno, ya para terminar la entrevista y la última pregunta sería, ¿qué me recomiendas empezar a estudiar o qué otros consejos me darías? Pues mira, el consejo es el que siempre doy a los nuevos interesados en esta área, en las matemáticas, en la matemática como tal, que por tu nivel, por tu edad, por lo que entiendo que estás todavía en la educación media, lo que te recomiendo es que te empieces a empapar de Olimpiada de Matemáticas, que consigas los libros de Olimpiada de Matemáticas, que estudies, si todavía estás a tiempo para poder participar en los concursos, que lo hagas, porque lo importante no es el concurso como tal. En este momento, a lo mejor por la edad, uno puede llegar a pensar que la competencia y bla, pero no, ya después con la madurez te vas dando cuenta. Lo importante es que recibes un entrenamiento mental desde joven, que te va a ir permitiendo entender a mayor profundidad, con mayor madurez, lo que es la matemática, que te va a permitir entender los razonamientos, la importancia en general, qué es a lo que te vas a enfrentar. Es muy diferente una clase universitaria de licenciatura en matemáticas que lo que enseñan en la preparatoria. Sí es bastante distinto, a tal grado que la gran mayoría, o sea, un poco más de la mitad de los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de matemáticas se abandonan en el primer semestre, porque se dan cuenta de que no es lo de ellos. Y repito, esto se debe a que es muy distinta la licenciatura en matemáticas que lo que te enseñan en una preparatoria. Lo más cercano es todo esto de los razonamientos que te enseñan en las olimpiadas. Entonces ese es el consejo general. El consejo general que siempre doy
a los aspirantes que se empiecen a empapar en cuanto puedan, se empiecen a empapar de Olimpiada. Se empiezan a empapar de Olimpiada, conseguirse los libros, conseguir los folletos de entrenamiento, de problemas, bla, 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 para ir forzando a la mente más que forzar, acostumbrar a la mente al tipo de razonamientos con el que se van a enfrentar. Muchas gracias por el consejo, créeme que lo voy a tomar en cuenta. Y de hecho sí estoy a tiempo todavía. Pero bueno, esto han sido todas las preguntas de la entrevista. Muchas gracias, Héctor, por tu tiempo y bueno, hasta aquí acabamos. No, al contrario, gracias a ti por la entrevista, por el interés y mucho éxito, mucha suerte. Yo te lo digo desde mi punto, desde donde me toca, hablar, que es mi propia experiencia. Pero sí, si le echas ganas, o sea, es una carrera que te llena de satisfacción, te llena totalmente de satisfacción siempre y cuando lo manejes así, que es el último consejo que te podría dar, que no pienses que estás estudiando una licenciatura como cualquier otro, sino que más bien estás entrenando tu mente para pensar, para saber razonar, y eso en ningún otro lugar lo vas a poder aprender. Mucho éxito y pues gracias, hasta luego.